La capacidad de hablar es una de las facultades que nos diferencian de los demás animales. Hay mamíferos y aves que se comunican mediante un idioma, hecho con unos cuantos sonidos, pero el lenguaje humano es mucho más rico y está altamente desarrollado. Una lengua es una forma de organizar los sonidos para expresar ideas. El lenguaje humano se fue desarrollando a lo largo de los siglos y de ahí que se hablen tantos idiomas en la actualidad. Los idiomas pueden agruparse en familias de origen común. En el mundo hay unos 5.000 idiomas subdivididos en muchísimos dialectos o formas locales de los idiomas. Los primeros invasores de la península. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba poblada por diversas comunidades. A ambos lados de los Pirineos se agrupaban diversos pueblos que poseían una lengua común, la vascuence. En el sur, los nativos establecían relaciones comerciales con los fenicios. Hacia el siglo VII a.C., los celtas, provenientes del sur de Alemania, invadieron la península y establecieron en Galicia y Portugal. Fusionados con los íberos, formaron el grupo de los celtíberos. Cada una de estas comunidades poseían su propia lengua. Es posible suponer que se influían entre sí. ¿Qué tan difícil es aprender español? Por lo general, la facilidad o dificultad para aprender español no depende del idioma mismo, sino que depende completamente de la lengua nativa y de su cercanía con el idioma a aprender. Hay que decir que la facilidad para aprender un idioma depende también de los idiomas que se hayan aprendido antes. Cuando una persona acumula técnicas, experiencias y estrategias de aprendizaje, resulta mucho más sencillo que para otro que solamente conoce un idioma, especialmente si el idioma que ha aprendido se parece al español. En el español, la concordancia de género, número y las derivaciones en torno al sustantivo son algunos de los mayores retos que se plantean las personas que quieren aprenderlo. Hay que tener en cuenta que la abundancia de diminutivos es algo muy característico del español y que además contamos con una gran cantidad de sufijos que modifican verbos y sustantivos y que incluso pueden llegar a ser peyorativos cambiando por completo el significado. La velocidad del aprendizaje depende de las características de cada estudiante. Si la persona se dedica e intenta hablar este idioma lo más posible, más rápido adquirirá la lengua. ¿A quiénes les resulta más fácil aprenderlo? Cualquiera puede aprender un nuevo idioma. A algunas personas les resulta más fácil que otras, pero todos podemos lograrlo. Las personas que pueden hablar bien dos idiomas son bilingües. Los niños en especial pueden aprender a ser bilingües. Pueden aprender dos idiomas en el hogar, en la escuela o en la comodidad. El idioma que el niño aprende mejor se denomina el lenguaje dominante. El lenguaje dominante puede cambiar en el transcurso del tiempo, especialmente si el niño no lo utiliza con regularidad. ¿Por qué a los nativos hablantes de idiomas como el chino les resulta más difícil aprender español? Puede ser que esto se deba a las variables en la adquisición de una lengua, la edad, predisposición, el aprendizaje, etc. Dentro de las dificultades pueden destacar algunas como las siguientes. En la morfología encontramos una de las mayores dificultades, un amplio paradigma verbal con multitud de flexiones y un modo subjuntivo que no se encuentra en muchas lenguas. En sintaxis, la flexibilidad que tiene nuestra lengua puede ser entendida en cierta medida como una dificultad dada las múltiples posibilidades de ordenación de las palabras, mientras que en otras lenguas tienen patrones más estáticos en el orden. Dentro de la fonética, la pronunciación de la ñ no es dificultosa, puesto que el fonema existe en otras lenguas, aunque con grafía distinta, pero sí resulta complicada la realización de la vibrante R, simple o doble, por citar algún ejemplo,
Otro de los grandes problemas es la diferenciación semántica de los verbos ser y estar, que en otras lenguas se encuentra en una misma forma. Para un francés resultará mucho más sencillo aprenderlo que para un chino, ya que, por ser ambas lenguas romances, comparten muchas características y parte del léxico. La capacidad de hablar es una de las facultades que nos diferencian de los demás animales. Hay mamíferos y aves que se comunican mediante un idioma, hecho con unos cuantos sonidos, pero el lenguaje humano es mucho más rico y está altamente desarrollado. Una lengua es una forma de organizar los sonidos para expresar ideas. El lenguaje humano se fue desarrollando a lo largo de los siglos y de ahí que se hablen tantos idiomas en la actualidad. Los idiomas pueden agruparse en familias de origen común. En el mundo hay unos 5.000 idiomas subdivididos en muchísimos dialectos o formas locales de los idiomas.